¿No sabes cómo deshacerte del estrés, de la ansiedad de tu vida? El día de hoy te voy a compartir una técnica maestra de cómo ha salvado mi vida y también puede hacer con la tuya. La técnica se llama tapping. En sus inicios, conocido como terapia del campo de pensamiento, después técnicas de liberación emocional, que lo ha simplificado un autor llamado Gary Gray. Entonces, te voy a mostrar el paso a paso cómo se hace, pero antes déjame darte un concepto sobre por qué yo me he dedicado a compartir información sobre tapping. Seguramente en este canal y en las otras redes sociales tengo videos que estoy publicando constantemente sobre la técnica del tapping EFT. Seguramente esto pasa no en todas las familias, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, yo soy hermano menor de todos y pues los hermanos mayores, como se imaginarán, utilizan la fuerza, el poder, incluidas sus familias. Entonces pasó esa situación, más o menos estoy hablando 2013, 2012, esos años más o menos. Entonces en ese instante hemos tenido fuertes choques con mis hermanos. Yo tengo arriba dos hermanos mayores, uno que ya ha fallecido, hermanastro, no sé cómo se llamará en otro país. Tengo una hermana, por entonces todavía estaba vivo mi papá. Entonces todos mis hermanos varones, más el hermanastro, sus familias se dieron la vuelta contra mí, incluido mi papá. Obviamente cada uno tiene su carácter. Yo tampoco he permitido que me manipulen, que me vengan a tratar como si fuera sus empleados o como si fuera su chiquillo. Entonces me puse fuerte, me enfrenté, obviamente las consecuencias vinieron. Y lo primero que te hacen a un lado, ¿no? Inventando todo tipo de mentiras, falsos, intentando levantarte falsos testimonios en tu contra, intentando iniciarte procesos. Pero bueno, esa es la típica cuando una persona no sabe ya qué recursos utilizar. Y pues, a consecuencia de eso, yo entré en la ira, en la rabia, en la cólera, porque tampoco es justo que han hecho lo que han hecho. Entonces, a consecuencia de eso, he tenido problemas de salud. He tenido tremendos problemas de salud. Pero con estas técnicas que les voy a contar el día de hoy, he ido superando poco a poco y hasta el día de hoy me sirve, digamos, como una especie de botiquín de primeros auxilios, eh, dando pequeños golpecitos, ya sea también dando pequeñas presiones en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, a consecuencia de eso, de las emociones en el que uno entra, entonces mi cuerpo ha empezado a estresarse. Hay un dato que dice también que la Organización Mundial de la Salud, que el origen de las enfermedades, el 80-70%, su origen es emocional. Por ejemplo, la vesícula biliar, de la ira, de la rabia, que afecta también al hígado, gastritis también, como dicen, odio, rencor acumulado de hace 5 o 10 años atrás. El primer problema que he tenido ha sido el problema de gastritis, un fuerte problema. Los médicos me dijeron que tienes que operarte, cirugía, no hay otra forma. En ese entonces estaba conociendo la técnica de PNL en sus siglas, programación neurolingüística. Tiene técnicas espectaculares y bueno, he ido trabajando poco a poco y pues ayudándome también de algunos, qué sé yo, medicamentos naturales, podríamos decir así. He empezado a superar poco a poco y hasta el punto de que ya he podido mejorarme, porque en esos momentos no podía comer todo lo que alimentos con harina. Comía, ya al instante un ardor tremendo en el pecho.
Con las técnicas de programación neurolingüística he ido bajando la intensidad hasta que más o menos he empezado a regular. Eso obviamente ha repercutido en mi vida, en mi estima, en mi forma de llevar mi vida diaria, sin poder comer, digamos, alimentos que quizás lo comes todos los días y bueno, hasta ahí. Pero la arremetida de los hermanos seguía, continuaba, como para decir, ¿no? A este tipo lo voy a destrozar a como de lugar. Ha pasado cosas, ha seguido pasando cosas. Por ejemplo, hasta el día de hoy, hasta el momento que estoy grabando este video, somos mes de abril del 2026, no se ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo sobre los bienes, todo ese tipo de situaciones. Entonces he seguido teniendo problemas. Hasta ese momento utilizaba la técnica de PNL, como les comentaba, técnicas de liberación emocional. Bueno, más o menos por los años 19, 18, me había mudado, había cambiado de radicatoria, me fui a vivir a otra ciudad. Y en ese entonces conozco la técnica del tapping. La técnica del tapping es simplemente darse pequeños golpecitos en diferentes partes, ya sea de la mano, del rostro y del cuerpo. Conocí una clase. Si ves en el canal, en diferentes canales donde tengo, o redes sociales, es que doy cursos de oratoria. Tenía mi propia academia, donde formábamos líderes, donde personas comunes venían a los cursos según sus necesidades, más que todo jóvenes para poder enfrentar sus miedos, universitarios para prepararse para defender su tesis y un sinfín de clientes. Por un buen tiempo di clases. Entonces en ese contexto conozco a una colega que también da cursos de oratoria de otro país, de México. Ya las redes sociales ya estaban entrando con fuerza. Entonces, esta colega, que también da cursos de oratoria, convoca o invita, en otras palabras, a un curso gratuito por Zoom. Y en ese curso, ingreso normal, en ese curso sabe que habla sobre el tapping, ¿no? Ella dice que hay una técnica que se llama tapping, dando una serie de golpecitos, ustedes pueden aliviar el miedo, la ansiedad para hablar en público. Y bueno, terminó la clase y no pasó más nada. Las imágenes nos pasaron al grupo de WhatsApp. En algún momento di unos golpecitos, ¿no? Pero no pasó nada más de eso. Y hasta que el 2020, ya por entonces estábamos en plena pandemia, y al año siguiente fallece mi papá. Obviamente en la familia seguían los problemas, ¿no? Sin dirigirnos ni una sola palabra entre hermanos. Ya mi papá fallece y en la parte del recto, en la parte del ano, siento un escozor. Ya el escozor era constante, no era común, digamos. Ya con el internet empecé a averiguar en YouTube. Entonces, te imaginarás, eran síntomas de hemorroides. Bueno, con la técnica del tapping he superado este tremendo problema que se ha presentado en ese momento. Y en los siguientes videos te voy a detallar cómo he ido superando esta situación. Primero ha sido este problema de los hemorroides. En ese momento, cuando tengo estos problemas, voy al médico,
Y el médico también me dice otra vez, cirugía, no hay otra solución. Así que búscate un buen médico y ya. Pero antes había visitado como una especie de dispensario donde atendían simplemente problemas de curaciones, como una especie de centro médico más o menos, ¿no? Y ese médico me dice, aquí no hacemos consultas, nada más curaciones y algunas cositas más. Pero algo que me marcó, lo que me dijo este médico. Mira, me dice, me pregunta cuáles son los síntomas, yo le cuento esto es lo que me está pasando. Y me dice, mira, yo siendo médico, te digo algo. Si el problema va de afuera hacia adentro, está fácil de poder eliminarlo, curar. Pero si el problema es de adentro hacia afuera, un poquito difícil, pero se puede hacerlo. Voy ante el médico, digamos en un médico privado, y me dice, lamentablemente, me da unos tabletas, me da un inyectable, me dice, si esto no te mejora, búscate un buen médico. Y bueno, en el siguiente video te voy a comentar cómo he superado todo esto, cómo he hecho el tapping, todo esto. Pero ahora te voy a comentar qué es el tapping. El tapping es llamado también técnica de liberación emocional. En sus inicios, el doctor Roger Callahan ha hecho investigaciones. Él ya teniendo clientes, estaba tratando con una mujer llamada Mari. Mari tenía fobia al agua. Incluso no podía lavarse la cara por miedo o por fobia al agua. Entonces, en una de esas sesiones, ya concluyendo, el doctor Roger Callahan tenía conocimientos sobre acupuntura. Entonces, le dice, tócate en la parte debajo del punto, debajo del ojo. Y casi de inmediato la señora Mari había sentido que la fobia al agua que tenía, pues había desaparecido. Incluso en sus consultas el doctor Roger Callahan tenía cercano a su domicilio o a su consultorio una piscina. Entonces la señora Mari corre y directamente a tocar el agua, ¿no? Eso más o menos ha sido el inicio. Después lo que a inicios se llamaba técnicas Callahan y después terapia del campo de pensamiento. Después el señor Gary Gray toma cursos, se forma con el señor Roger Callahan y él hace investigaciones sobre lo que había aprendido con Roger Callahan y sus propias investigaciones llega a una conclusión de que yo quiero hacer la secuencia más fácil. Y lo hace y es el más conocido, ¿no? La técnica de liberación emocional. Entonces, ¿en qué consiste? Antes de ir a la parte teórica, científica, eso lo vamos a explicar también en otros videos. Entonces, los puntos. El punto de karate, inicio de la ceja, lado del ojo, debajo de la nariz, debajo de la boca, debajo de la clavícula, debajo del brazo y parte superior de la cabeza. Ahora, no importa con cualquiera de las manos, sea con la izquierda, con la derecha o ambas manos. Por ejemplo, en el punto debajo del brazo puedes hacer en esta forma. A mí me gusta hacer de esta forma. Otros lo hacen en esta forma. Otros lo hacen cruzado. Cualquiera vale. Los resultados son los mismos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Por ejemplo, yo quiero trabajar dolor de cabeza. Se puede trabajar dolores emocionales, dolores físicos, cualquiera funciona. Entonces yo te voy a hacer un ejemplo para que tú vayas trabajando y poco a poco vamos a ir ingresando de manera detallada y vamos a hacer ejemplo para todo tipo de situaciones que necesitas trabajar. Entonces, el paso número 1, ¿qué quieres trabajar? Solo trabajo una sola cosa. No sé, si tengo dolor de cabeza, de espalda, primero dolor de cabeza. O estoy en una situación de ira, de cólera, de enojo, trabaja primero eso. Ya ubicaste uno, dolor de espalda, para el ejemplo de este video. El segundo paso es
mide en la intensidad de 0 al 10. 0 es dolor es extremo, 0 no es nada. Entonces, puede ser 10, puede ser 7, 5, pon nada más un número. ¿Cuánto le pondrías en la escala de 0 al 10 en el dolor de cabeza? Digamos 8, no es mucho, pero 8 es alto, pero tampoco es nada. Tienes que ser específico. ¿Cómo es el dolor? ¿Es como una especie de boomerang? ¿Es punzante? Entonces, tú tienes que describirlo. Más o menos es como una presión de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Simplemente detalla. Y el siguiente paso es, vamos a preparar lo que se llama la frase de configuración o preparación. La clave primero es reconocer lo que tienes o lo que sientes, pero aún así te quieres, te amas, te aceptas a ti mismo, aunque con ese dolor. Entonces la frase sería, aunque tengo este dolor de cabeza, y puedes detallar, ¿no? Es una especie de presión que siento de afuera hacia adentro, aún así me amo completa y profundamente. Aunque tengo este dolor de cabeza, aún así me amo completa y profundamente. Aunque tengo este dolor de cabeza, aún así me amo completa y profundamente. La frase de preparación le decimos 3 veces, repetimos 3 veces. Aunque siento este dolor, 3 veces y después vamos a la secuencia. La secuencia es inicio de la ceja, recordemos, lado del ojo, debajo del ojo. En cada golpecito vamos a acompañar con una frase corta. Este dolor de cabeza, 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 este dolor de cabeza y este dolor de cabeza. Siempre se tiene que hacer 3 secuencias. Ya hemos hecho la primera. ¿Cómo me siento o cómo te sientes? Tengo dolor de cabeza. ¿Cómo me siento? Estoy enojado. Estoy en la rabia. Me siento frustrado. Cualquiera sea la situación. La siguiente ronda es liberarte de ese dolor de cabeza. Entonces la ronda sería, libero y dejo ir este dolor de cabeza. 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 Para pasar a esta ronda, antes, en la primera donde cómo te sientes, trata de bajar la intensidad del dolor por lo menos a 3, para luego pasar a la ronda donde se libera. Una vez que hayas liberado, libero y dejo ir este dolor, quiero que se vaya de mi vida este dolor de cabeza, en tus palabras, mejor si es en tus palabras. El siguiente paso lo puedes hacer como no también. Es lo que llamamos el tapping positivo. Entonces, existe la secuencia de la liberación. Ahora es el tapping positivo. Ahora me puedo relajar. Estoy relajado completamente. 0 dolor de cabeza en mi vida. Me puedo relajar. Ahora estoy libre de cualquier tipo de dolencia en mi vida. Estoy 0 dolor. Me siento mucho más tranquilo. Ahora voy a estar concentrado en mi vida sin ningún tipo de dolor. Las 3. Aquí hay una cosa que tienes que entender. A la primera ronda se puede ir el dolor de cabeza. Perfectamente. Pasa. Muchas veces pasa eso. La primera ronda desaparece el dolor de cabeza. Pero a veces tienes que hacer durante 3 días seguidos, 5 días seguidos, hasta 2 semanas seguidas. La clave es que te concentres en ese momento, que te des un tiempo de 15 minutos, 10 minutos
concéntrate en hacer la técnica. Muchas personas, aparte de que yo, por ejemplo, tengo resultados, hay personas familiares incluso he intentado ayudar. Uno de mis familiares, por ejemplo, en una situación estuvo con parálisis facial, ¿no? La boca se le chueco. Y mira, sácate tiempo, 10 minutos, todas las mañanas, todos los días. Pero estaba tan afanado en sus quehaceres, para su salud no disponía ni de 10 minutos al día. Bueno, ahora sí se ha recuperado yendo a médicos, haciendo masajes, pero depende de cada uno a dónde decide acudir. Entonces, si estás pasando por algún tipo de dolores físicos, situaciones emocionales, dedica un tiempo, enfócate en esos 10 minutos, 15 minutos, apártate un momento, dedícale esos 10 minutos, 15 minutos a hacer el tapping, concentrándote en ese dolor, en esa situación que te está pasando. Vas a ver que vas a tener excelentes resultados. Ahora, si el dolor persistiera, el dolor de cabeza, entonces lo haces. Date un reto de 5 días. Dite a ti mismo, de aquí a 5 días voy a hacer 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la noche, antes de acostarme. Pero tienes que cumplir. Lo máximo que me ha pasado a mí, por ejemplo, son 2 semanas de trabajo. Si dices que voy a hacer 3 días, 3 veces al día, tienes que hacerlo. Si dices una sola vez, pero esa situación voy a trabajar una media hora, me voy a sentar tranquilo, me voy a alejar de todo, dedícale cada día media hora y trabaja. Ahora, cuando estoy trabajando, haciendo el tapping, este dolor de cabeza, se te puede venir algún tipo de recuerdos. ¿Desde cuándo más o menos ha sido el origen de este dolor de cabeza? Y de seguro vas a tener resultados increíbles como yo he tenido. Yo he tenido resultados increíbles en el área de la salud. Resultados espectaculares. Y lo que te contaba, lo del hemorroides. Y te voy a contar en el siguiente video cuántas veces hacía al día tapping. Eso te lo voy a contar. Así que antes practica esta secuencia. Simplemente es cambiar. Tú trabaja con la situación que quieres eliminar de tu vida y se va a ir.